Saludos amigos, gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22 y siempre recordamos seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy, Manuel Jiménez, un servidor, voy a estar acompañado desde el principio de Jorge Saade, en vista de que Carlos Arturo Guizarre, por compromisos profesionales, hoy no tendrá participación en el programa, pero vamos a tratar de suplir esa falta con otro componente de mucha calidad de este espacio. Así que, Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel, y a ustedes los televidentes de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Sí. Mira, Carlos, normalmente contigo abordamos temas internacionales, pero yo quiero, en principio, conocer algunos aportes tuyos de carácter técnico sobre un tema que voy a abordar a continuación. El jueves, el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, tuvo un turno en el Senado de la República durante una sesión extraordinaria para hablar de lo que él considera la necesidad de una alianza opositora, básicamente que se cimiente entre el partido Fuerza del Pueblo, al cual él pertenece, y el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo hace en un momento donde de alguna manera han surgido algún grado de discrepancia entre dirigentes de Fuerza del Pueblo y dirigentes del PLD. Esto básicamente después de las declaraciones que ofreció el diputado Gustavo Sánchez, denunciando que dirigentes de Fuerza del Pueblo, concretamente señalaba a Radamés Jiménez, se están dedicando a sonsacar, a conquistar dirigentes y miembros del PLD para que ingresen a la Fuerza del Pueblo. Este no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha estado produciendo justamente desde la misma creación de Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana y hay quienes entienden que desde el principio Fuerza del Pueblo ha fundamentado su crecimiento en tratar de alguna manera en erosionar esa base interna del Partido de la Liberación Dominicana y lógicamente esto produce algún tipo de roce, algún tipo de discusión, problemas entre las dos organizaciones políticas. Pero ¿qué dice Omar Fernández? Omar Fernández lo que está planteando es de que estos encuentros, estas diferencias, mejor dicho, que han surgido entre dirigentes de ambas organizaciones políticas no se convierten en un escollo para finalmente, en algún momento, eventualmente, constituir un bloque opositor. Y él señala que su experiencia personal, él dice que él tiene gratitud por el Partido de la Liberación Dominicana porque le ofreció su apoyo cuando aspiraba a la senaduría del Distrito Nacional, la cual ganó frente al candidato de gobierno. Pero aquí, normalmente, las discusiones para formar bloques opositores, primero, se convierten en muy largas, segundo, son muy tensas y al final siempre se produce un escollo, un impedimento fundamental y es definir quién será el candidato. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana no tiene un candidato presidencial claramente definido. Hay cuatro aspirantes que de manera pública han expresado su deseo de ser nominados por la organización en las elecciones de este 2028. Y ahí hay escenarios nuevos que se van creando según va pasando el tiempo. El último escenario que se crea es el hecho de que ahora se está hablando, el propio Gustavo Sánchez revela que recibió la autorización del ex candidato presidencial del PLD en el año 2020, Gonzalo Castillo, para que ya anuncie formalmente al país que él estaría dispuesto a aspirar a una aspiración presidencial. Y eso, lógicamente, genera un cuadro nuevo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso de Fuerza del Pueblo, todo el mundo entiende que su candidato natural, su candidato lógico es el expresidente Leonel Fernández, pero ahí surge también la incógnita de que su propio hijo, Omar Fernández, igualmente es señalado por muchos como posible aspirante a una nominación presidencial. Eso estaría por verse al final. Pero Jorge, yo quisiera aprovechar
porque en tu condición, por ejemplo, de encuestador, conocer realmente cuál es la percepción que tiene la gente en la República Dominicana, si tú has hecho algún tipo de sondeo, algún tipo de trabajo investigativo en este sentido, sobre eventuales alianzas entre la oposición política. Nosotros, en el marco de esas elecciones que tuvimos en el año pasado, preguntamos a la mayoría de los encuestados qué posibilidades o cómo calificarías una alianza en la oposición. Cuando hablamos de la oposición hablaríamos del partido no solamente de la Fuerza del Pueblo y del PLD, sino también esos micropartidos de la oposición como PRD. Entonces, la mayoría, vamos a definirlos por simpatizantes encuestados. Aquellos simpatizantes del oficialismo no les interesa que haya una unión entre los partidos de la oposición. No les resalta importancia, más bien lo ven como una especie de desesperación por parte de la oposición de recuperar el poder. Eso es lo que nos dicen la mayoría de los encuestados del año pasado en torno a una unión entre la oposición dominicana. Mientras, si le hacíamos esa misma pregunta a los encuestados que se calificaban como simpatizantes de la oposición, es decir, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, entre otros, antioficialistas, lo veían como una especie de escepticismo. Es decir, no sabían qué tan efectiva va a ser esta alianza en ese entonces, el 2024, para las elecciones, pero ahí está mi parte politológica, la parte subjetiva. No necesariamente en la política 2 más 2 es 4, es decir, no necesariamente que tú hagas una sumatoria por parte de los partidos de la oposición es el resultado de lo que no tiene el apoyo del oficialismo. No funciona así, y mucho menos las encuestas. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría de los simpatizantes del oficialismo no les agrada mucho el tema del PLD. De hecho, es el partido con mayor tasa de rechazo. Pero en contraparte también dice lo mismo con Leonel Fernández, que es el candidato presidencial o figura presidencial con mayor tasa de rechazo. Entonces ven una especie de desestabilización no muy fortalecida en torno a esa alianza entre estos grandes partidos de la oposición. Bueno, pero hay algún elemento que de manera puntual señale por qué, por ejemplo, dentro del oficialismo hay una creciente oposición a considerar una alianza posible, pero que igualmente dentro de la oposición es sí. ¿Cuál es el elemento fundamental que motiva este rechazo? ¿No se ha determinado o lo tienen determinado? Sin duda alguna hemos detectado que la mayoría de los encuestados del oficialismo, aquellos que se simpatizan con el PRM, con el presidente Luis Abinader, en ese entonces, tienen más rechazo con Leonel Fernández que con el PLD. O sea, son más antileonelistas que antipeledeístas. Interesante el dato. Ese es un dato muy importante que lo estamos haciendo mucho seguimiento. También, si lo unimos con los resultados de la Junta Central, coincide. Hemos visto que Omar Fernández, como muy bien dijiste en tu introducción, es ese punto de encuentro, de convergencia entre la oposición. Ahora bien, sin duda alguna recibe el apoyo no solamente del PLD, de hecho sus discursos, él destaca, como bien dijiste tú, el apoyo de estos partidos para llevarlo a la senaduría, pero hay un factor muy importante y lo vimos con los resultados de la Junta Central, que Omar Fernández obtuvo el apoyo de grandes simpatizantes y electores del oficialismo. Manuel, lo vimos en contraste de cómo la mayoría de los diputados del PRM en la capital ganaron a diferencia de su senador del oficialismo. Entonces, es ese punto de encuentro en que representa una amenaza no solamente para el PRM, sino también para el comité político, lo veo yo, del PLD, sí, porque sin duda alguna acabaría con este partido mítico de la República Dominicana. Sí. Jorge, en el programa anterior nosotros hicimos el compromiso aquí de abordar el tema de Haití. El tema de Haití que indudablemente preocupa en República Dominicana y preocupa también al resto de la región. Y resulta que hay dos casos. La Organización de Estados Americanos, en una reciente asamblea, determinó ya elaborar lo que es una hoja de ruta, un plan con relación a Haití, que incluye el fortalecimiento de la fuerza multinacional para tratar de alguna manera ya de erradicar la pandilla y garantizar la seguridad, y la celebración de elecciones en un plazo no mayor de 1 año, 2 años. Ese es el plan que se ha trazado la OEA. Sin embargo, el jueves, el secretario general de la ONU,
el señor Guterres, se lamentaba y algunamente reprochaba a la comunidad internacional que no haya sido capaz de financiar los planes que se han hecho para restablecer la democracia en Haití. Decía, por ejemplo, el secretario general de la OEA que hasta ahora solo el 10% de los 908 millones de dólares que se propuso la ONU reunir para financiar la fuerza multinacional o su programa en Haití ha sido recaudado hasta el momento. Es decir, lo que evidencia un desinterés total en la comunidad internacional en la suerte de Haití. ¿Cómo tú miras todo esto, estos planes por un lado de la OEA, planes por otro lado de Naciones Unidas, cuando lo lógico sería que haya una convergencia de las dos instituciones multilaterales enfocada en Haití? De hecho, en las declaraciones del secretario de la OEA, enfatizó de que ese plan que estabas comentando, Manuel, es una especie de convergencia, de unión no solamente de la OEA, sino de CARICOM y las Naciones Unidas. Es decir, por una parte la OEA presenta un plan en torno el plan de la OEA también lo respalda CARICOM. Efectivamente, es como una triada de estas organizaciones, tanto regionales como internacionales, para este plan. O sea, yo te presento el plan, pero por otro lado, más adelante, Naciones Unidas, mediante su Secretaría General, lamenta el poco financiamiento de no solamente a ese plan, sino en torno a la situación de Haití. Hay unos factores que pienso yo que destacan o inciden en ese tema del financiamiento por parte de la comunidad internacional en torno a la crisis de Haití. Siento que la mayoría de la atención en torno al financiamiento en materia militar creo que se le ha llevado a Ucrania. Sin duda alguna no veo, por ejemplo, Estados Unidos apoyando a un conflicto haitiano que por ahora, en los momentos, no toca esas membranas, esas fibras nerviosas de sus intereses, como si lo es el caso ucraniano. Eso por una parte. Súmale también, señor Manuel, el caso de la posición de aislacionista que tiene Trump en su política exterior, de no involucrarse en nuevos frentes y mucho menos en materia militar, y más si un recorte presupuestario en temas de defensa. Esa por otra parte. Y por una parte, y siempre lo hemos hecho y lo hemos visto en anteriores declaraciones por parte de la delegación de Estados Unidos en la ONU, en que es el único que ha aportado Estados Unidos en el tema de materia de financiamiento en Haití. No hemos visto lo mismo que lo hacen otros países. Siento que la carga solamente descansa en Estados Unidos y lo ha anunciado en varias oportunidades de que ellos están los que están aportando dinero. Lo que falta es que la reciprocidad de los otros países involucrados en el conflicto para aportar también su granito de arena para paliar este tipo de crisis. Bueno, pero si tenemos al secretario general de la ONU que se queja de que de 908 millones de dólares que se presupuestaron, la comunidad internacional apenas ha aportado el 10%. Tenemos que el plan de la OEA tiene también cifras. El plan de la OEA está planteando, me parece, 600 millones de dólares para financiar toda esa hoja de ruta que va por restablecimiento de la paz, organización institucional, de alguna manera organizar las elecciones incluyendo mujeres, jóvenes y gente vulnerable que pasa por la identificación de esa persona. Es decir, cada uno de esos 6 capítulos que tiene el plan de la OEA tiene un monto establecido. Pero uno se pregunta de nuevo, si la comunidad internacional en sentido global a través de Naciones Unidas no ha sido capaz de reunir 908 millones de dólares, que es una cifra irrisoria para la comunidad internacional, uno se pregunta cómo en la región, se van a reunir esos 600 millones de dólares. Vivimos una región, como lo va a explicar muchísimo Jorge Riorat, que está en crisis. Creo que están eficientizando los recursos, optimizando el tema de gasto, y creo que si pones una especie de hoja de ruta, una pirámide de prioridades por parte de estos países de la región, creo que la última sería financiar a un proyecto internacional para solucionar el tema de Haití. Es por eso lo que ocurre. Ahora bien, si fuese que involucraría a países europeos, sin duda alguna, China, Rusia y otros países del Golfo Pérsico, sin duda alguna creo que habría mayor aporte en esto. Pero ahí no se puede esperar nada, porque mira lo que está pasando en Naciones Unidas. Es decir, efectivamente. Ya no van a volcar recursos para aportárselo a la OEA, por ejemplo. Y hemos visto cómo el tema de la diplomacia, el tema de la política internacional, esos tableros, el tema de las organizaciones internacionales han perdido credibilidad en los últimos años. Entonces han apostado, Manuel, a otros tipos de vías más efectivas para solucionar los conflictos, ya sea la diplomacia,
grupos privados. Hemos visto como la participación de un grupo de mercenarios en Haití, ONGs, ellos directamente, celebración de lobbies tras cámaras. Es decir, están buscando otro tipo de medios para poder solucionar los tipos de conflictos que hoy en día vive el mundo, que son muy diferentes al año pasado. Bueno, una de esas hojas de ruta de la OEA es el fortalecimiento del diálogo entre el liderazgo político. ¿Qué ha pasado con el diálogo en el liderazgo político en Haití? Que ha sido infuncional. Es decir, en Haití tenemos varias falencias, varias debilidades. Tenemos por un lado un liderazgo político que no es capaz de concertar. Eso es fundamental. Un sector privado, por ejemplo, que no es tan determinante como en el caso de República Dominicana, que el sector privado siempre tiene una participación determinante cuando surgen eventualmente crisis políticas o crisis de cualquier naturaleza. La opinión del sector privado siempre es tomada en cuenta. Eso no sucede en Haití. Es decir, hay esa ausencia realmente muy lamentable. Entonces, por el otro lado está el tema militar. La Policía Nacional Haitiana no ha demostrado capacidad para enfrentar ese nivel de violencia que hay en Haití, el nivel de violencia que lo desencadena las bandas armadas. Y al grado de que hoy mismo la propia Naciones Unidas te reconoce que esas bandas tienen el control del 90% de la capital haitiana y se están extendiendo ya a otros territorios. Entonces, no hay manera de tú enfrentar esa situación que no sea a través de una presencia militar significativa, que es lo que se buscaba con la fuerza multinacional, que ha fracasado hasta ahora. Tanto así que los mismos actores involucrados en el conflicto han reconocido la poca eficiencia que ha tenido el despliegue de las tropas kenianas en territorio haitiano. Creo que la Organización de Estados Americanos han expuesto una especie de respuesta ante los señalamientos de que, mira, prefiero ofrecer esto que no ofrecer nada. Ante los llamados de que no he hecho nada, aquí está mi respuesta. Pero el tema está en la financiación. Hemos visto a lo largo de la historia cómo ha habido un innumerables de operaciones militares en Haití, tanto así ya sea unas por Estados Unidos, otras por cascos azules, hoy en día por un país africano y hasta ahora no han tenido ningún tipo de resultado. Parece que el tema haitiano se tiene que abordar bajo una visión muy diferente a lo que se cuenta con la teoría. Hemos visto como también los conflictos en Medio Oriente siempre han llevado como el tema de la democracia, como las elecciones, como solución, como antídoto ante la crisis que está pasando. Y no necesariamente es así. Tú tienes que allanar el terreno, fortalecer las instituciones, como muy bien habla algunos de los teóricos. Es decir, no puedes construir la casa por el techo, señor Manuel. Entonces es un tema que toma su tiempo, se le agota el tiempo también de la comunidad internacional, pero el que más está presionado de toda esta solución y este conflicto, sin duda alguna, es la República Dominicana. Bueno, obviamente sí, nosotros somos el receptor directo de esa presión que se genera en Haití y que mucha gente trata de evadirla huyendo de Haití. Y entonces lo más lógico y natural es correr hacia el país que está al frente. Sí, nosotros, sobre todo que no tenemos una frontera totalmente segura y con puntos vulnerables históricamente que genera esa migración que hemos tenido de Haití. Pero la conclusión es que parece ser que los organismos internacionales trazan planes, trazan programas, trazan una línea de acción que al final solamente se traduce en lamento. Porque lo que está haciendo la ONU es precisamente lamentarse de que ese plan que concibió ya hace un par de años para solucionar el problema haitiano, sencillamente no ha funcionado. Desafortunadamente sí, hemos visto como a lo largo de la historia ha habido un cementerio de propuestas, iniciativas, operaciones militares en Haití y hasta ahora no ha logrado su cometido, que es pacificar el país. Pareciera que es todo lo contrario, ha empeorado la situación interna en Haití, no ha habido respuesta, hay una población muy vulnerable y el tiempo se le agota. Lo que sí podemos destacar son las declaraciones que hizo la delegación de la República Dominicana ante el seno de la OEA, dándole la bienvenida a esta propuesta, sin duda alguna, y al igual que otros países de la región. Han destacado la importancia de llevar a cabo de este tipo de propuestas para solucionar el conflicto que vive el país vecino. También hemos visto como países de la región como Antigua y Barbuda, los países de las Antillas Mayores, han enfatizado la necesidad de ponerle fin al conflicto haitiano. Sí. Bueno, Henry, Jorge,
Vámonos, es que precisamente viene Henry Ebrar. Vámonos a una pausa para darle paso a Henry Ebrar, que como cada viernes nos trae su comentario y análisis económico. Retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El Pleno del Senado envió a comisión especial el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo y aprobó trasladar la sesión a San Pedro de Macorís el 10 de septiembre, en conmemoración del 143 aniversario de su elevación a provincia. Además, el Senado participa en la mesa técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. El Senado de la República, a iniciativa del senador Santiago José Zorrilla, puso en marcha la campaña Constitucional para Todos y Ciudadanía, Derecho y Democracia. Las distintas comisiones permanentes y especiales se reunieron para el estudio y análisis de varias iniciativas. Esta semana sostuvieron encuentros la Comisión Bicameral de Salud, la Comisión de Hacienda, la de Asuntos de Familia, de Cultura y la Comisión Especial sobre Salud Mental. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Henry Ebrar, como cada viernes, ya lo anticipaba, nos trae ahora su comentario y análisis económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Barro, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes, y especialmente en los días viernes cuando nos dedicamos a un tema que tratamos de seleccionar como quizás el tema de mayor relevancia para esta semana que concluye y los días que vienen. De momento de hacer una pausa importante, tomando en cuenta de que ya este fin de semana estamos cerrando las 2/3 partes de este año 2025 y ya estamos entrando en esta recta final, esos últimos 4 meses del año, donde la apuesta, por supuesto, de las autoridades es una reaceleración de la economía dominicana. De cierto modo, podemos considerar que la publicación anticipada esta semana del resultado preliminar del indicador mensual de actividad económica IMAE para el mes de julio
un 2.9%. Es, por supuesto, una señal positiva, ya que el crecimiento había sido de apenas 1.1% en el mes de junio, y en este sentido nos tiene que animar, por supuesto, ver que el sector de la construcción ha logrado mostrar un resultado positivo después de 3 trimestres consecutivos con negativo, algo que obviamente está arriba para la economía, ya que hay que recordar que él sigue siendo el sector de mayor importancia en cuanto a tamaño se refiere. Estamos hablando de probablemente entre 14 y 16% del PIB, dependiendo de cuáles fechas tomamos como periodo de medición, y que por encima de eso el sector de la construcción tiene impactos, efectos multiplicadores hacia otros sectores, como por supuesto minería, manufactura local, construcción, comercio, ferreterías, por ejemplo, y por supuesto el sector transporte. En ese sentido, ver que después de 3 trimestres consecutivos, en el mes de julio ha habido un crecimiento de un 3.8% del sector de la construcción, es algo, por supuesto, positivo. Del mismo modo, vemos que los sectores externos también han tenido una aceleración coherente con los niveles récord de generación de divisas que se registraron en el mes de julio. Manufactura Zona Franca tuvo un crecimiento de un 7.1%. El sector hoteles, bares y restaurantes, que podemos llamar con turismo, un 4.4%, en ambos casos muy superior al crecimiento total de la economía de un 2.9%. Minas y canteras ha tenido un crecimiento de un 21%, que nos indica que ya la producción de oro ha empezado a subir, pero también probablemente, aunque no tengamos los detalles, el sector de agregado, que se viene muy beneficiado por el sector de la construcción, también ha tenido impacto positivo. A fin de cuentas, la gran pregunta, entrando ahora en este mes de septiembre, es ver efectivamente cuál va a ser de ahí en adelante el crecimiento de la economía. De un lado, va a ayudar la continuación del impacto positivo de las medidas que tomaron los miembros de la Junta Monetaria del Banco Central a final de junio, de mandar a la economía liquidez por más de 80.000 millones de pesos. Recordamos que el efecto es paulatino, y yo creo que es a partir del mes de septiembre que vamos a empezar a ver plenamente el efecto positivo de esto. Por encima de eso, se anticipa que a partir de septiembre la Reserva Federal de los Estados Unidos va a empezar a recortar la tasa de interés, y que probablemente tengamos 3 o 4 recortes de aquí a fin de año. Eso promete abrir el espacio para el Banco Central también pueda empezar a bajar la tasa de interés, que tendrá un efecto probablemente ya a partir de noviembre, diciembre, y especialmente en el primer trimestre del año que viene. Finalmente, la probable aprobación, ya los diputados lo hicieron, de un presupuesto modificado que incrementa en 69.000 millones de pesos, de los cuales unos 37.000 millones para gasto de capital. Todo eso indica que pudiéramos ver durante este último cuatrimestre, el cuatrimestre de los 3 que tenemos dentro de este año, y en función especialmente de la recuperación del sector construcción. 2, de la rapidez, ese gasto de capital adicional por parte del Estado, pues tendremos entonces un crecimiento el año 2025 más cerca del 3%. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @h. Por eso, espero a ustedes el lunes, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrar por su comentario y análisis económicos. Vamos a concluir el tema sobre Haití cuando regresemos después de estos compromisos comerciales. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El Pleno del Senado envió a comisión especial el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo y aprobó trasladar la sesión a San Pedro de Macorís el 10 de septiembre, en conmemoración del 143 aniversario de su elevación a provincia. Además, el Senado participa en la mesa técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. El Senado de la República, a iniciativa del senador Santiago José Zorrilla, puso en marcha la campaña Constitucional para Todos y Ciudadanía, Derecho y Democracia. Las distintas comisiones permanentes y especiales se reunieron para el estudio y análisis de varias iniciativas. Esta semana sostuvieron encuentros la Comisión Bicameral de Salud, la Comisión de Hacienda, la de Asuntos de Familia, de Cultura y la Comisión Especial sobre Salud Mental. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Bueno, vamos a seguir con Jorge Saade abordando temas internacionales. Jorge, de alguna manera analizábamos esta hoja de ruta que la Organización de Estados Americanos se ha trazado con el caso haitiano, pero también lo que es el lamento de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, de que ahora, por ejemplo, ya un proyecto un poco más viejo que el trazado por la OEA en relación a Haití no ha dado resultados, sobre todo en la parte más importante, que es la económica. Pero yo tengo entendido, tú tienes ahí ya unos cuadros que ilustran bastante bien la situación que estamos comentando actualmente. Efectivamente, la importancia de aclarar los puntos, tuvo la responsabilidad de hacerlo la OEA para demostrar la necesidad que tiene de esa importantísima inversión. Toda hoja de ruta, toda política pública es necesario dos presentaciones. Una, por una parte, es sin duda alguna la calendarización, es decir, los proyectos, es decir, los paso por paso que vas a llevar a cabo ese plan.
por parte de OEA en Haití. Y como todo proyecto también tiene una parte financiera, es decir, ese monto hacia cuáles de todos esos sectores estarían destinados. Si producción me hace el favor de colocar, bien, ahí están los pasos que necesita o se propuso el OEA para aplicar en Haití. Lo más interesante de esta propuesta, Manuel, es que hay unos pasos que son de manera paralela, es decir, que se van a llevar a cabo mientras se hace uno. El primer paso, sin duda alguna, cuando llegas, es la estabilización de la seguridad y restauración de la paz. Para llevar a cabo este primer paso muy indispensable, antes de llevar a cabo cualquier otro tema en materia de institucionalización electoral o política, tienes que allanar el terreno para que sea lo más fértil y calmado posible. Sin duda alguna, este primer paso tiene una especie de inversión en materia de seguridad, el despliegue de unidades militares y policiales y al mismo tiempo fortalece las que ya están. Es un tema que posiblemente sea paralelo con el despliegue que tienen las fuerzas keniatas en el país y que sin duda alguna podría allanar el segundo paso, que sería la respuesta humanitaria. Luego de controlar el territorio y la estabilización de la seguridad y la paz, paralelamente a este primer paso, se trabajará en un consenso político y apoyo a la gobernanza. Luego de que llenaste el terreno y, como dijo muy bien Manuel, hay una especie de consenso político entre las partes que hoy en día es vacío, no están los actores comunicándose, y vas a hacer una especie de mesa redonda en donde participarían los principales actores en materia política del país. Y en el apoyo a la gobernanza, eso habla en torno a la funcionalidad que tiene esta propuesta para que el país en materia gubernamental y la formulación de políticas públicas sea totalmente aplicable. En el segundo paso hablamos de una respuesta humanitaria para calmar un poco las necesidades de la población, que en su mayoría vive en altos índices de vulnerabilidad. Sin duda alguna, es una especie de ayuda que creo que se llevaría el mayor porcentaje del presupuesto y que no necesariamente desestimaría el primer paso, sino va acompañado porque es la respuesta hacia la población. Y luego vendría un tercer paso, que sería el desarrollo sostenible y progreso económico. Abordamos el materia militar en la primera, abordamos el tema social, humanitario en la segunda, y vamos a la tercera parte, que es muy importante porque surgiría una especie de independencia a un futuro en la parte productiva de Haití, que sin duda alguna es apoyo, desarrollo sostenible a la economía nacional del país y el progreso económico mediante una especie de plan Marshall en Haití, sin duda alguna que aliviaría muchísimo la carga del financiamiento a largo plazo en Haití. Ahora bien, las maneras simultáneas que viene el primer paso, que hubo una especie de consenso político y apoyo a la gobernanza, va a un proceso electoral y de legitimidad institucional. Que es lo que habíamos dicho en la primera parte de nuestro segmento, de que la mayoría de las propuestas estadounidenses en Medio Oriente y en otros conflictos comienzan por el proceso electoral. No. Hay que llevarlos a paso por paso, hay que hacer una estabilización de la seguridad y luego de tener todo calmado, incluyendo la parte económica, Manuel, hablaremos de un proceso electoral y legitimidad institucional que es importantísima. Ya hablamos la parte de legalidad, ahora vamos a la parte de legitimidad. La gente se preguntaría, tanto los propuestistas de la noche, que son nuestros seguidores, cómo sería distribuido esa cantidad de millones en torno a los pasos. Si producción me hace el favor de colocar el gráfico pastel. Efectivamente, en las imágenes vemos cómo el tema de la estabilización de la seguridad y restauración de la paz, que es el despliegue de las tropas, tanto policiales como militares, y el apoyo a las que ya están en las fuerzas nacionales haitianas, se lleva el mayor porcentaje, señor Manuel. Sin duda alguna, casi más de la mitad iría a esa parte muy importante y lo justifica, sin duda alguna, el tema de la estabilización, porque es lo que más recursos va. Vivimos un mundo donde las armas cuestan más que un pan, y sin duda alguna es el paso más importante para llevar a cabo los siguientes puntos. Pero si la guerrilla consigue armamento, ¿cómo no podrá hacerlo el Estado haitiano? Sí. Efectivamente, será una competencia entonces de presupuesto. Sí. Luego de esa estabilización de seguridad que se lleva el mayor porcentaje de ese financiamiento, y es por eso que la mayoría de los planes se dirigen al tema de la restauración de la seguridad y la paz. Hemos visto como las anteriores despliegues de Naciones Unidas, Estados Unidos, Kenia, se enfocan en esta parte porque es la que más dinero necesita. Luego vamos a una respuesta humanitaria, que sin duda alguna sería una tercera parte del presupuesto agendado, que sería atender no solamente a las personas vulnerables de ese país, sino en general a la población. Un tema temporal para paliar un poco la crisis que vive cada uno de los individuos en este país. Luego, una pequeña parte casi significante, hablamos del tema del
proceso electoral e institucional, que es el último paso y es el que menos recursos destina, porque es un poco más de lobby, un poco más de protagonismo entre actores, un poco más de reunión a puerta cerrada, en donde sería a cabo la celebración de acuerdos para aliviar la crisis y ponerle fin al conflicto haitiano. Luego hablamos de un desarrollo sostenible y progreso económico, el Plan Marshall, vamos a decirlo así, en Haití, que se llevaría una parte no tan importante como las otras dos, sino que busca es agilizar y dinamizar la economía haitiana para que rompe con esa dependencia y genere como especie de protagonismo y involucra a Haití en el comercio internacional a este tema. Hay un tema insignificante de 5.1 millones de dólares, que se dice muy poco, se habla, pero muchísimo, es el consenso político y apoyo a las gobernanzas, que habla el tema también de allanar especie de lobby, conferencias a cada uno de los actores del conflicto haitiano, pero más en la parte política, para ponerle fin a esta crisis. Señor Manuel. Sí. Mira, a mí realmente lo que me causa mucha curiosidad es el hecho del monto total que se destinaría para lograr la estabilización y el progreso económico de un país. Estamos hablando de unos 600 millones de dólares. En la República Dominicana, 600 millones de dólares se te va en la construcción de un acueducto importante, de cualquier obra para una comunidad, para establecer la diferencia. Porque yo pienso que, bueno, si las necesidades haitianas son de 600 millones de dólares para lograr la paz, primero la paz y después el desarrollo socioeconómico de ese país, tú dices, bueno, pero ¿por qué esos 600 millones de dólares no aparecen? Que para mí sigue siendo una suma irrisoria, verdaderamente poco significativa. Sin duda alguna parece que aterrizaron y pusieron ese monto real. Nosotros vamos a tener un proceso de cedulación ahora. ¿Y cuánto se va a llevar? Se está hablando de alrededor de 6.000 millones de pesos. Es decir, 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Pero lo que te estoy hablando es, por ejemplo, que para el proceso de cedulación Haití, que es más grave que en República Dominicana, porque hay mucha gente que no está identificada, se está destinando una cantidad sencillamente muy mínima. 60 veces lo que será el plan haitiano de la OEA, ¿verdad? Exactamente, sí. Lo que llama la atención es que parece que aterrizaron ese cuenta de que es una oportunidad económica, para decirlo así, para las grandes potencias, sobre todo de la región, vamos a ponerle nombre apellido, Estados Unidos, para ponerle un fin al conflicto. Sin duda alguna, como todo proyecto y política pública que existe en el mundo, se extendería sin duda alguna ese monto. Pero es importantísimo hacer referencia sobre lo que dijo Manuel en torno de que es una cantidad cuantificable y lograble, o sea, no es nada del otro mundo. No. Es decir, que sin duda alguna, si Haití estuviese en el radar, tanto geográfico, geopolítico, o los intereses de China, o de Rusia, o de los países del Golfo Pérsico, señor Manuel, sin duda alguna les aseguraría a ustedes también que sería de inmediato esa financiación por parte de estos países a la Haití, sin duda alguna. Claro está, el tema está el retorno de la inversión, qué tan importante es, qué tan efectivo es esta propuesta. Bueno, en ese plan de la OEA está involucrado el Banco Mundial. Es decir, habría que ver hasta qué punto el Banco Mundial también se rasque el bolsillo y suelte una suma importante, porque de lo que estamos hablando es la estabilidad de un país. Es de un país que gravita sobre la región, esa inestabilidad. Pero nada, vamos a esperar que al final la OEA no haga como está haciendo Naciones Unidas ahora, que salga con lamentos. Sí, eso es lo que se espera. Diógenes, Jorge, pasando a otro tema. En esta semana se produjo un bombardeo masivo por parte de Rusia a la capital de Ucrania, Kiev. 18 muertos, una cantidad significativa de heridos. Hay instalaciones civiles seriamente afectadas, entre ellos la oficina de la Unión Europea en Kiev, en la capital Rusia. ¿Qué es lo que uno resalta? Bueno, este bombardeo se produce, un comportamiento que ha sido muy usual por parte de Vladimir Putin, después de esta cumbre de Alaska, de que reunió a los presidentes Donald Trump y al propio Vladimir Putin para tratar precisamente de ir allanando el camino de lograr un cese al fuego y una paz duradera en Ucrania. El comportamiento, Jorge, de Putin siempre ha sido, cuando se producen este tipo de encuentros, ya sea a nivel de delegaciones de ambos países
o de terceros países que representan los intereses de Ucrania, como ha sido el propio Estados Unidos. La respuesta siempre ha sido bombardeos masivos contra precisamente instalaciones civiles de Ucrania. Es decir, son bombardeos que básicamente causan muchas muertes civiles. Todo esto lo que hace que uno se muestre sumamente pesimista en torno a la posibilidad de que finalmente se logre un cese al fuego en este conflicto. Tiene dos palabras, lo que acabas de escribir, se llama demostración de poder. Es importantísimo que lo hagan estos actores cuando están involucrados en un conflicto para hacer el llamado, hacer mandar un mensaje importantísimo a aquellos actores involucrados y sobre todo su contraparte de que aquí está Rusia y seguiremos haciendo esto hasta cumplir nuestros intereses. A lo largo de esta semana, para decirlo así, después de las reuniones en Alaska y la que hubo en la Casa Blanca con los altos funcionarios de la Unión Europea, pareciera de que se desapareció del aire lo que estaba pasando en el conflicto del este europeo. Sin duda alguna, no hay que ser un experto, no hubo acuerdo, parece que Putin no cedió, también la parte ucraniana, en llevar a cabo una reunión y parece que esto se fumó en el aire. Revisando, no hay que ser tampoco alguien que está muy involucrado en el tema de las noticias. El tema del conflicto del este europeo no ha tenido ninguna especie de anuncios ni noticias importantes hasta que apareció este importantísimo hecho, pero salvo esto no ha ocurrido nada. ¿Qué trato de decir esto? Parece que se engavetó la importancia que tiene la solución del conflicto europeo por parte de no solamente Occidente y Estados Unidos, por parte de todos los actores involucrados en este conflicto. Lo que nos espera en un futuro, ver si alguna especie de parte cede ante las negociaciones y se llegue nuevamente a lo que ocurrió en Alaska y en mis lo que ocurrió en la Casa Blanca. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la paciencia de Trump es muy corta, les encanta negociar, no suele repetir la mayoría de oportunidades que le ha brindado a ambas partes, Manuel, y esto podría ser una oportunidad que ha perdido ambos frentes en el conflicto. Sí, pero parece ser que ya a la Casa Blanca no le quedan muchas alternativas con el caso ruso, porque podría ser endurecer las sanciones. Lo que se ha demostrado es que las sanciones económicas que Occidente ha impuesto a Rusia, al parecer esto, aunque de alguna manera ha afectado lo que es la economía rusa, yo entiendo de que en definitiva no ha contribuido a forzar a Rusia a negociar un cese al fuego. Es decir, Rusia ha seguido, al contrario, intensificando sus ataques a Rusia. Y este ataque a una oficina de la Unión Europea, que la Unión Europea lo entiende como dirigido, como expresamente dirigido a la Unión Europea, de alguna manera complica el conflicto. Sí, y mucho más si tocas ese tema diplomático de las representaciones de esa comunidad política como es la Unión Europea en ese territorio. Les puedo asegurar que no fue algo al azar, sino alguno es un mensaje que le está llevando a esos líderes de la Unión Europea que se reunieron en el despacho Oval de la Casa Blanca. Les aseguro que no hubiese hecho lo mismo si tocara unidades de la OTAN y mucho menos de Estados Unidos. Quizás algunos analistas pueden recurrir al artículo 5, creo que es el 5 de la OTAN, de que tocó unidades de esta comunidad de la OTAN, pero no necesariamente es así. Volviendo al tema de Putin, en vísperas de esa reunión que tuvo Putin con Trump, le preguntaron a Trump sobre los ataques que había hecho justamente en ese momento. De ese entonces, Putin, él le dijo, es una manera de él de negociar, pero lo veo algo irrelevante. Es decir, que ese tema y esa demostración de poder de atacar en medio de negociaciones es algo que quedó en el siglo pasado. Hoy en día es otro tipo de mecanismos o modalidades para llegar a un tipo de acuerdo. Sin duda alguna creo que la economía rusa no está pasando su mejor momento. Eso es un secreto para nadie. Hemos visto la insistencia que ha tenido Trump de pedirle a India en cortar su compra, para decirlo así, interrumpir el despacho de petróleo ruso para cerrarle todos los canales que tiene Putin para aún así ahogarlo y asfixiar la economía que vive ese país. Y algo muy importante, una guerra cuando se extiende muchísimo genera muchísimo gasto para un país y más lo que es Rusia, esa movilización
de fuerzas, aunque piensa que uno es muy poco, le genera crisis y déficit en materia financiera a un país que no vive su mejor momento. Sí. Jorge, finalmente, la violencia está haciendo presencia en estas elecciones, el proceso electoral de medio tiempo en Argentina. Hay elecciones para gobernadores, para alcaldes y recientemente en esta semana Milei tuvo que ser sacado y su hermana realmente en condiciones muy adversas, fue apedreado. El director nos tiene por ahí precisamente este video de cuando se saca a Milei de esta campaña electoral de su partido, cuando opositores se enfrentan y realmente es una verdadera pedrea. No sé si ya lo tiene listo el video antes de señalarte. Bueno, me dice que no lo tiene listo, pero realmente ahí se produjo una pedrea. En el día de ayer, su hermana igualmente fue agredida en Corrientes, otro municipio argentino, donde ella encabezaba también un acto de campaña, pero en la Universidad de Buenos Aires se enfrentaron estudiantes. Bueno, ahí está el video, Jorge, donde se ve en un momento dado cómo inicia la pedrea y acelera el vehículo en que se desplazaba el presidente argentino. Pero en el día de ayer, vuelvo y repito, se enfrentaron estudiantes peronistas y estudiantes pro Milei en la Universidad de Buenos Aires. Todo esto evidencia que la violencia está haciendo presencia en esta campaña electoral y en un marco donde Milei tiene un discurso bastante agresivo. ¿Cómo tú ves esto? Algo muy interesante de Argentina es que celebran elecciones muy repetidamente a lo largo de su ciclo electoral. Creo que es cada 2 años que hay elecciones. Esto genera desgaste en los electores. Ahora bien, lo más importante del tema actual, contexto actual que vive Argentina, es esos 2 fenómenos que se vive entre el peronismo, que se niega a ser una especie de rezagado, alejado del mapa político de ese país, y estos, no vamos a llamarlos antiperonistas, pero sí estos nacionalistas, conservadores, como el representa Milei, un poco hablando, adaptándose al tema más pragmático de lo que vive ese país. Lo que ocurre en Argentina, medianamente se puede decir que es lo mismo que ocurre en Colombia. Buscan crear especies de incertidumbres para cambiar y que sirven como especie de catalizadores para cambiar la intención de voto. No es ninguna sorpresa, lo hemos visto anteriormente, lo hemos visto de otras formas y que buscan para cambiar el panorama electoral. Esto sucede en las elecciones. Te puedo asegurar que terminan las elecciones en Colombia, ocurre lo mismo en Argentina y ese tipo de eventos sin duda alguna terminarían. Es decir que, bueno, Colombia vive una situación realmente de una violencia que ya es sistemática, es decir, determinada por el narcotráfico, determinada por la guerrilla. Petro, por ejemplo, acaba de enviar un contingente a la zona del Catatumbo, donde se han producido conflictos realmente importantes. Ya tenemos el caso de la muerte de un candidato presidencial y eso realmente de alguna manera manda un mensaje de que la seguridad que Colombia había ido restableciendo de manera gradual como que se está deteriorando en Colombia y lógicamente eso afecta el ejercicio presidencial de Gustavo Petro. Sin duda alguna, y no solamente se está deteriorando, sino lo está haciendo de manera muy rápida. Y ojalá que sea un escenario que sea de manera reversible, porque, como tú bien dijiste, si haces una comparación de la Colombia del siglo pasado con la de este siglo, ha cambiado muchísimo el tema de la institucionalidad, la gobernanza y el tema de la presencialidad y la efectividad que tiene el Estado hacerle frente a esos elementos que lo vulneran. Lo más importante de todo esto es que como cambia el panorama electoral, está el padre del fallecido senador en la contienda electoral y sin duda alguna es muy interesante porque cambia muchísimo las encuestas de que ha pasado todo esto en Colombia. Sí, bueno, yo creo que algún impacto que sea emocional produce esto, de que el padre de un candidato asesinado a tiro, con un hecho realmente que llama mucha la atención, su asesino apenas le pusieron 7 años de cárcel, es decir, por una cuestión del código colombiano, pero es parte de lo que tenemos en el entorno internacional. Muchísimas gracias a Jorge Saade por su comentario, sus informaciones, sus análisis en materia de internacional. Siempre hemos dicho que dedicamos los viernes a abordar este tema
porque ya lo internacional tiene un impacto directo en cualquier parte del mundo y eso no libera a República Dominicana. Así que muchísimas gracias, Jorge Saade, por tu participación en este espacio. Y a ustedes, yo soy Manuel Jiménez, como es habitual, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche. Recordarle que además de la frecuencia de Teleimpacto, seguirnos igualmente en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches y buen fin de semana.